Buenos días, ¿cómo les va? El tema que hoy nos compete es Introducción a los métodos de trabajo. ¿A qué nos referimos? En la sociedad actual vivimos en un mundo donde estamos acostumbrados a la producción industrial de bienes, a las manufacturas de origen industrial. ¿De dónde viene el término manufactura? Viene de mano y factura en fabricación, fabricación con las manos, y se refiere a todos aquellos productos que no son de tipo agrícola, sino que son fabricados en industrias. Estos procesos de industrias manufactureras arrancaron en la revolución industrial, por supuesto, donde a medida que comenzó a existir la fuerza de trabajo laboral, y donde ya dejó de ser el artesanato el productor de bienes, sino que se comenzó a producir bienes de una manera organizada dentro de una industria productora de bienes muy consumidora de mano de obra, estudiar la forma en que se realizaban los trabajos comenzó a ser una necesidad. Bien, veamos, hagamos un poco de historia sobre cómo comenzó esta necesidad de efectuar estudios sobre el trabajo. Los primeros estudios fueron hechos en 1760 por un ingeniero, Jean Perronnet, sobre la fabricación de alfileres. Hubo un matemático, Charles Babbage, que en 1820 también hizo estudios sobre la fabricación de alfileres. ¿Y por qué esta manía que había sobre los alfileres, si se quiere? Recuerden que la revolución industrial que aparece en esta época arranca muy fuertemente con la industria textil. Por eso, las agujas y los alfileres eran una parte importante dentro de esta industria. Babbage emitió un principio que todavía es usado y que marca una parte importante de lo que es la organización industrial. ¿Qué es lo que dice el principio de Babbage? Dice: en una sociedad basada en la compraventa de fuerza de trabajo, el dividir el trabajo abarata sus partes componentes, lo que significa que, dividiendo los procesos productivos, se pueden separar las partes más complejas de las más sencillas y adjudicarlas a trabajadores que puedan realizarlas. El principio de Babbage inicia de alguna manera el estudio del trabajo y la organización del trabajo para que pueda ser realizado de manera más económica, de manera más rápida y utilizando el personal adecuado para cada tarea en específica. Sigamos un poco con la historia. Quien realmente sienta las bases, ¿sí?, del estudio metódico de los métodos de trabajo, de la ingeniería de método, es un norteamericano, Frederick Taylor, que es considerado el padre de la organización científica del trabajo, y su libro, Los principios de la gestión científica, son los que es la primera publicación formal, seria, sobre justamente la organización del trabajo. Hubo otra persona de esa misma época, Fayol, que también se dedicó a organizar la industria, pero a nivel de gestión. O sea, Fayol es el que armó la estructura, digamos, organizativa gerencial, donde existe un gerente general, un gerente administrativo, un gerente de producción, un gerente financiero, un gerente de recursos humanos, y armó la estructura de mandos que debía tener una empresa muy organizada. Pero Taylor se dedicó a la organización de la producción. Taylor se quedó en la organización de la planta de trabajo, del plantel de personal y la organización laboral para aumentar la eficiencia y la productividad del trabajo que se hacía. Otro gran precursor fue Frank Gilbreth, ingeniero industrial, que realizó los primeros estudios de movimientos. ¿Qué es esto? Los trabajos los hacen las personas, los trabajos los hacen con su cuerpo. Por ende, el lugar de trabajo tiene que estar adaptado a las posibilidades del cuerpo del trabajador. Vean en el gráfico que tienen en el centro del slide, donde se fijan las áreas de trabajo que un trabajador puede manejar con sus brazos, tanto extendido como recogido, y en esas zonas se deben colocar los elementos que el trabajador debe manipular, porque si
le colocamos elementos fuera del alcance natural del trabajador, eso va a implicar un esfuerzo físico para realizar ese trabajo. Y podrán decir que estirar un poco los brazos o alzarse o mover la cintura es una cuestión muy sencilla y muy simple de hacer, pero piensen que un mismo movimiento sencillo ejecutado una vez por minuto durante 8 horas de trabajo genera un cansancio físico extremo. De ahí que Gilbert, con sus estudios, realmente comenzó a crear el puesto de trabajo ergonómico y a pensar el puesto de trabajo en función de las dimensiones humanas. Gilbert fue en muchos sentidos también un precursor de la multimedia, porque él, para hacer estos estudios, muchas veces se fue con una cámara, no estamos hablando de un medio digital, estamos hablando de la década del 20, se fue con una cámara de cine y película a las fábricas a filmar cómo trabajaban los operadores. Si ustedes buscan en internet van a encontrar, por ejemplo, una filmación de Gilbert sobre una señora que está empaquetando pastillas de jabón y muestra toda la actividad manual que hace esa mujer en el proceso de empaquetado de una pastilla de jabón, y entonces él luego revelaba la película y la estudiaba para poder analizar los movimientos que hacía esta persona y poder reducir los movimientos necesarios para hacer su trabajo y minimizar el cansancio, acomodando mejor el puesto de trabajo en el que esta mujer trabajaba. Bien, otro que hizo un gran aporte a la organización industrial fue Henry Ford. Fue el primero que, aplicando principios de Babbage, creó la producción en serie. Y de hecho, el primer auto producido en serie fue el Ford T, que fue el primer auto que tuvo un precio tal que podía ser adquirido, digamos, por la gente común. Y el auto dejó de ser un lujo o un juguete de ricos gracias a los grandes ahorros en los costos de producción que hizo Henry Ford produciendo el auto en una cadena de montaje en serie. Bien, ¿qué significa esto de la cadena de montaje en serie? Ya no es un pequeño team, un pequeño equipo de pocas personas que armaban el auto desde la primera pieza hasta la última, sino que la producción del auto se hacía en etapas. Había algo parecido a una cinta transportadora, ¿sí? Algo que hacía mover el producto semiterminado a lo largo de la línea de producción y en donde en cada una de las etapas una o dos o un pequeño grupo de personas efectuaban en el auto una instalación. Por ejemplo, llegaba el chasis sin ruedas y a cada lado de la línea de producción había un operario que lo único que iba a hacer era colocar ruedas. Entonces, ese operario solamente tenía una herramienta, ¿sí? La llave para ajustar las tuercas de las ruedas, un depósito con tuercas y una pila de ruedas. Y solamente colocaba las dos ruedas del lado izquierdo y otro operario del otro lado colocaba las dos ruedas del lado derecho. Una vez hecho eso, el chasis seguía avanzando hasta otra posición donde otro trabajador hacía otra actividad, qué sé yo, ponía el tanque de combustible. Y entonces solamente tenía tanque de combustible, los bulones para ajustar el tanque de combustible en el chasis y la herramienta necesaria para ajustarlo. Y así, paso por paso, a través de operaciones simples, iba armando el auto, ¿sí? Desde los primeros pasos hasta tener el auto terminado. Con esto redujo gigantescamente el tiempo de producción, abarató los costos de producción y adicionalmente necesitó invertir mucho menos en capacitación, porque ahora cada trabajador hacía una tarea específica y no necesitaba conocer el conjunto de actividades necesarias para armar un auto, sino solamente una de estas actividades. Bien, entonces, vemos que a lo largo de los últimos siglos se ha comenzado, desde la Revolución Industrial, se comenzó a hacer estudios sobre el trabajo. ¿Qué se estudió? ¿Cómo se hacían las cosas? ¿Sí? Estudiar el método que se estaba utilizando para efectuar la actividad, para hacer la tarea, para hacer el trabajo, para hacer las operaciones, ¿sí? Y una vez estudiado y entendido, ver de qué manera yo puedo simplificar el trabajo,
o hacerlo de manera más económica. ¿Para qué? Para que el operario, trabajando menos, pueda producir más. Y luego que estudio el método, cómo se está realizando el trabajo, tengo que medir, tengo que cuantificar. ¿Por qué? Porque necesito saber, por un montón de motivos, cuánto tiempo me lleva efectuar cada actividad. Además, si introduzco una mejora en el método de trabajo, ¿cómo voy a saber que esa mejora es efectiva? Y midiendo los tiempos de producción. Si me reduce el tiempo de producción manteniendo la calidad del producto, evidentemente mi mejora del método de trabajo funcionó. Por lo tanto, esto siempre va a tener dos etapas. Estudiar para entender y mejorar, y medir para verificar que mis mejoras realmente funcionan. Todo esto va a redundar, sin duda, en una mayor productividad. Bien, cuando hacemos análisis de ingeniería de métodos, tenemos que pensar que siempre en el centro de toda actividad manufacturera está el hombre. ¿Sí? El que hace el trabajo es una persona y tenemos que ver cómo esa persona interactúa con su entorno laboral, cómo interactúa con las máquinas, con los sistemas, cómo interactúa con la tecnología, cómo interactúa con los sistemas automatizados, con la robótica, que de alguna manera pueden verse en algunos aspectos como un enemigo de su fuente de trabajo, cómo hace para que su actividad no altere el medio ambiente o que el ambiente laboral no afecte su salud, de qué manera tiene que estar capacitado para poder hacer su trabajo y llegar a entender que en este mundo globalizado de la efectividad de su trabajo dependerá muchas veces que tenga valores y precios competitivos con un trabajador que está haciendo un trabajo similar en otro lugar del mundo. De ahí que nunca tenemos que perder de vista, ¿sí?, que el hombre está en el centro de cualquier estudio de métodos de trabajo. Bien, y como el hombre es el centro, tenemos que pensar que no todas las personas son iguales. Cada persona tiene su idiosincrasia, tiene su forma de ser, hay personas que se adaptan más y hay personas que se adaptan menos a distintas actividades. Y eso lo tenemos que tener en cuenta siempre. Tenemos que tener en cuenta que no todos los trabajos requieren las mismas habilidades. Hay trabajos que requieren determinadas habilidades físicas o manuales o determinadas actividades intelectuales que requieren que uno deba seleccionar el trabajador adecuado para cada trabajo. Evidentemente, hay una cosa fundamental que siempre que tenemos que tener en cuenta, que es la capacitación del trabajador, ¿no? Por ende, muchas capacidades que no se tienen se pueden adquirir a través de una determinada capacitación en el trabajo. Muchas veces en el lenguaje gringo esto se llama on the job training, ¿no? O sea, comenzar a trabajar y con el trabajo mismo que estás haciendo, adecuadamente ayudado por el equipo de recursos humanos o el equipo técnico de la empresa, va a ir adquiriendo las capacidades necesarias. Bien, no todos respondemos igual a la motivación, ese es otro tema. Todos tenemos una motivación para ir a trabajar. Si no estamos motivados por algo, no vamos a trabajar. El hecho es, nosotros vamos a trabajar en primer lugar, motivación fundamental de todo ser humano, por el dinero. Necesitamos el dinero para poder vivir, para poder crecer, para mandar nuestros hijos al colegio, para todo lo que hace falta el dinero. Entonces, sin duda que la mayor motivación para ir a trabajar es tener dinero, ganar dinero. Pero además del dinero, no es solamente un hecho. Si bien el dinero es algo importante, pero a veces necesitamos otro tipo de motivación, que depende de las personas. Hay personas que tienen que ver una meta a alcanzar, ¿sí? Entonces, tienen que ver en su trabajo una posibilidad de progreso, una satisfacción de alguna manera. Hay otros, en cambio, que necesitan lamentablemente un poco de temor y necesitan saber que si no hacen las cosas bien, no les va a ir bien en el trabajo, y trabajan no por la voluntad de obtener un salario más alto o de obtener un mejor puesto de trabajo o de crecer en la estructura
administrativa de la compañía, sino que lo hacen por miedo a no perder el trabajo. Entonces, las personas responden de manera diferente a las motivaciones y chicos, siempre tengan en cuenta que siempre es mucho más complejo manejar los recursos humanos que manejar las máquinas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la forma en que nos relacionamos con los trabajadores de manera de poder entender cuál es la mejor forma de interactuar con cada uno. Luego, no todos necesitamos las mismas satisfacciones. Uno siempre, de nuevo, no hay mejor satisfacción que un buen sueldo, ¿sí? Pero a veces no alcanza. Un mal ambiente laboral, un ambiente que deprime al trabajador, un ambiente chato, donde no se ve futuro, muchas veces hace que un trabajador quiera irse del trabajo, aunque tenga un excelente salario. Entonces, tenemos que pensar, además, en las satisfacciones que su trabajo le debe dar al trabajador, que no siempre son económicas, si bien la económica sin duda es la más importante, pero hay adicionales, ¿sí? El sentirse reconocido por sus pares, el sentirse apreciado por sus jefes, el sentir que su trabajo es importante, son también cosas que muchas veces el trabajador necesita. Y nosotros mismos, como ingenieros, trabajadores en una empresa, también necesitamos. Bien. Tendencias actuales en la ingeniería de métodos. Siempre tener en cuenta el aspecto humano. El trabajador no es una máquina, es una persona. Y por lo tanto no lo tenemos que cosificar. No es un engranaje solamente, es un ser humano y tenemos que tenerlo en cuenta en todas nuestras actividades de ingeniería de métodos y en todas nuestras actividades de cálculo de tiempos estándar. Bien. No creérsela, no creer que porque tenemos un título de ingenieros somos los amos de la creación y somos los sabelotodo, ¿sí? Observe lo que dijo Taylor. Encargados y jefes de taller saben mejor que nadie que sus propios conocimientos y destreza personal están muy por debajo de los conocimientos y destrezas combinados de los hombres que están bajo su mando. Entonces, por favor, chicos, al trabajador respetarlo y aprender de ellos, porque es altamente probable que sepan mucho más que nosotros en muchos temas. Bien, resistencia al cambio. Esto es parte de la idiosincrasia del ser humano. Siempre, cuando uno va a tratar de modificarle algo a una persona que hace mucho tiempo que está realizando un trabajo de la misma manera, nos encontraremos con rechazo al cambio. La persona está haciendo su trabajo, está acostumbrada a hacerla y no quiere cambiar su forma de hacer. Y entonces vamos a tener que vencer amablemente la resistencia al cambio cuando hagamos un cambio en su método de trabajo. Y acuérdense que siempre existe una forma mejor de hacer el trabajo. Todo trabajo siempre se puede mejorar. Tenemos que pensar siempre en la mejora continua. Siempre hay una forma de mejorar en algo, en gran medida o en pequeña medida, la forma en que una actividad se realiza. Bien, ¿para qué sirve este estudio de los métodos de trabajo? ¿Para qué sirve esta evaluación de los tiempos de trabajo? En realidad es de suma utilidad en toda la industria. Por ejemplo, digamos algunos, determinación del costo de mano de obra y por ende del producto. El salario que el trabajador recibe debe ser su costo, es un costo, y ese costo es parte del costo del producto, o sea, el costo de un producto está hecho por el costo de la materia prima más el costo de la mano de obra que se invirtió para fabricarlo. Por ende, yo tengo que saber cuánto tiempo llevó a hacer una pieza para que el salario que nosotros pagamos por ese tiempo se sume al costo de la pieza. Entonces, me sirve la toma de tiempos y el análisis de los tiempos estándar para determinar el costo laboral de esa pieza, el costo de la mano de obra de esa pieza. Bien.
Realizar programas de producción. Si yo sé cuánto tardo en cada operación dentro de mi compañía, yo voy a poder saber cuánto puedo producir por día, por hora, por semana, por mes. Y todo esto está encadenado. Si yo sé cuánto puedo producir ante un requerimiento de un pedido de un cliente, yo puedo saber cuándo se lo puedo entregar. Si yo no sé cuánto tardo en fabricar, no voy a poder determinar un plazo de entrega. Balanceo de línea. Este es un tema importante. Si nos vamos a una línea de producción seriada o semiseriada donde tenemos que para terminar un producto, ese producto va pasando de un puesto de trabajo a otro, donde se efectúan diversas operaciones, es necesario que el tiempo que tarde cada puesto esté más o menos balanceado. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Supónganse que trabajamos en una fábrica de televisores LED en Tierra del Fuego, ¿sí? en Río Grande o en Ushuaia. Entonces, los dos últimos puestos de la línea de producción son del técnico que hace una prueba semiautomática del televisor terminado y del operario que realiza el embalaje del producto. El técnico, supónganse, un ejemplo cualquiera, realiza la prueba en 2 minutos. O sea que cada 2 minutos, a la derecha de su puesto de trabajo, comienza a armar una pila con los televisores ya probados y listos para ser embalados. Ahora, el operario que tiene que hacer el embalado, que tiene que hacer un montón de cosas, porque tiene que tomar el televisor con un paño húmedo en alcohol, sacarle las distintas marcas de manos, de dedos que pudieron haber quedado por el proceso productivo, tiene que colocarle una funda, tiene que colocarle los adicionales de telgopor, meterlo en la caja, colocar el control remoto, colocar el manual, cerrar la caja con cinta de embalaje, colocarle una etiqueta autoadhesiva y luego colocarlo en el pallet donde se van colocando los productos para enviar al depósito. Supónganse que esa persona realiza el embalaje completo de un televisor en 5 minutos. Entonces, veamos, después de 10 minutos de trabajo, el técnico probó 5 televisores. Hizo una pila, como tarda 2 minutos por cada uno, hizo una pila con 5 televisores listos para embalar. Pero el operario que hizo el embalaje, como tarda 5 minutos por televisor, embaló 2. Por lo tanto, se le acumularon 3. A los 10 minutos se le van a acumular 6. A los 20 minutos se le van a acumular 12. Esto se va a ir acumulando y vamos a tener una mercadería en proceso que se está acumulando en demasía porque no está adecuadamente balanceado el tiempo que tarda uno de los centros de trabajo con respecto al otro. Y tener mercadería semi-elaborada parada siempre implica un riesgo, ¿sí? Porque la mercadería semi-elaborada parada puede sufrir accidentes, roturas, desgastes, un montón de cosas debido a la manipulación y a las cosas que suceden en una planta industrial. Por ende, tenemos que tratar de minimizar la cantidad de mercadería parada y para eso tenemos que balancear la línea. ¿Cómo balancearíamos esta línea? Y digamos, la forma más fácil sería decir, pongo 2 personas a embalar, pero eso me aumenta el costo. ¿Sí? Entonces, primero, estudiar el proceso de embalaje. Primero, analizar cómo se está embalando. Primero, tratar de mejorar el proceso de embalaje en toda la medida de lo posible para reducir el tiempo de embalaje en toda la medida de lo posible, colocando accesorios, colocando máquinas, colocando elementos que ayuden al trabajador que está haciendo el trabajo para que pueda producir más en el mismo tiempo. Eso no implica aumentar el costo. Vamos a tener eventualmente una inversión inicial que va a ser comprar una herramienta, comprar una máquina, comprar algo que ayude al embalaje. Pero se hace una vez y queda para siempre. Entonces, primero, mejorar la forma en que se realiza el trabajo. Después, medir cuánto tiempo ganamos con esa mejora. Y al final, si con todas esas mejoras
aún no tenemos la línea balanceada, entonces sí veremos de incorporar más personal y saber que el costo de mi televisor va a subir un poquitito. Bien, implementación de programas de incentivos, fundamental. Si yo no sé cuánto es el tiempo normal para producir una pieza, si yo no sé cuántas piezas puedo producir por semana o por mes o por día, ¿cómo voy a poder implementar un programa de incentivo? Decir, muchachos, tenemos mucha demanda de estas piezas, si este mes producimos un 20% más, vamos a otorgar un premio por productividad. Para poder otorgar un premio por productividad necesito saber efectivamente cuánto es el tiempo estándar de producción para saber cuánto más se produjo en ese tiempo y poder de esa manera evaluar el incentivo. De ahí que también necesito saber los tiempos estándar de producción de la pieza. También lo necesito para seleccionar maquinaria y gestionarla. ¿Para qué? Bueno, si yo voy a utilizar maquinaria dentro de mis puestos de trabajo, necesito que la maquinaria tenga una velocidad de producción adecuada a los tiempos estándar de la pieza. Si yo tengo que hacerle paradas para mantenimiento a la máquina, tengo que saber en función del volumen trabajado de qué manera puedo pararla, disminuyendo su influencia en la producción de la empresa. Y por último, también estudiar la distribución en planta. ¿Sí? Si yo tengo que una planta donde el movimiento de materia prima y de productos semielaborados se minimiza debido a que está adecuadamente distribuidos los distintos puestos de trabajo o las distintas áreas de producción, evidentemente voy a reducir los tiempos y voy a poder mejorar los costos. ¿A quiénes les sirve? A todos. ¿Sí? Desde ingeniería de producción, que es el que tiene que diseñar las líneas de producción y donde justamente vamos a tener el grueso del expertise en ingeniería de métodos, a gerencia de producción, que es la responsable de producir de la manera más económica posible, a los supervisores que van a poder evaluar cómo su línea de producción está funcionando, a la gerencia de costos, que va a poder saber cuáles son los costos de los productos que está fabricando y de qué manera va a poder distribuir los costos de mano de obra entre los distintos productos, entre los distintos centros de costos. Al área de suministros, que me va a poder decir en qué momento va a tener que comprar más materia prima en función de saber cuántas piezas necesitamos por mes. Y si yo sé cuántas piezas produzco por mes, sé cuánto necesito de materia prima para producir esas piezas. ¿Sí? A recursos humanos, que va a poder calcular mejor la plantilla de personal que necesita la empresa y también va a poder gestionar todas las tareas de capacitación necesarias para que esos recursos humanos sean adecuados para realizar la tarea. A ingeniería de desarrollo, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, lo de ingeniería de desarrollo, pero inclusive el trabajo de ingeniería de métodos le sirve al área de diseño de los productos, porque un producto no solamente tiene que funcionar bien, sino que tiene que ser fácil de fabricar. Un diseño fabricable es también es algo rescatable y es algo necesario. No solamente que funcione bien, que no tenga fallas, sino que su fabricación no sea onerosa y complicada. A ventas le sirve, y le sirve a ventas porque sabe cuándo puede entregar. Y a la dirección, por supuesto, que puede tener un panorama global de los costos de su compañía y de la productividad de su compañía. Bien, ¿cómo es el trabajo de un analista de métodos y tiempos? Bien, es un trabajo que realmente es un trabajo muy lindo, porque es muy creativo. ¿Sí? En general, el analista de métodos y tiempos, evidentemente, no es un sabelotodo. No conoce de tecnología a nivel de lo que un ingeniero que trabaja en el desarrollo de un producto sabe, sino que es un generalista, tiene conocimientos generales.
no sabe cómo funcionan las cosas, pero sí sabe mucho en cómo fabricar las cosas. Es una tarea muy de ingeniero industrial, ¿sí? Entonces, se le encarga el análisis de un producto que tiene que ser puesto en producción dentro de un determinado tiempo. Entonces, hace un estudio del producto que va a tener que fabricar. No sabe para qué es el producto. Se asesora con los ingenieros de producto, con los ingenieros de producción para tener una idea, pero siempre va a tener una idea general del producto, no una idea en detalle. Pero sí lo que va a poder hacer es, analizando el producto en sí, el prototipo del producto, va a poder determinar cuál es la forma más fácil de fabricarla. Va a poder determinar si el producto se va a hacer todo en la fábrica, si se va a comprar algún subconjunto afuera, qué se va a hacer en un sector, qué se va a hacer en otro sector. Va definiendo los distintos centros de trabajo que van a actuar para la fabricación de este nuevo producto. Una vez que determiné los centros de trabajo, qué sé yo, los centros de trabajo pueden ser para un producto el área de inyección de plástico, el área de armado de plaquetas electrónicas, el área de fabricación de conjuntos de cables y el área de ensamblado y el área de embalaje final. Voy definiendo los distintos centros de trabajo que voy a utilizar. Luego me voy un paso más adentro. Una vez que tengo el centro de trabajo, dentro de ese centro de trabajo diseño los puestos de trabajo. Por ejemplo, dentro del centro de trabajo armado de cables, que va a ser quien va a armar los mazos de cable que van dentro del producto, voy a determinar que en ese puesto voy a tener que tener rollos de cables, que voy a tener un eje giratorio donde voy a enganchar los rollos de cable para sacar el cable fácil, que voy a tener que tener determinadas marcas en la mesa para cortar el cable a medida, que voy a tener que tener bandejas para la materia prima, bandejas para los mazos de cable terminados, que voy a necesitar un determinado juego de herramientas para hacer ese trabajo. Y voy haciendo un análisis previo, en base a experiencia, en base a tablas, de las operaciones que tengo que hacer para armar ese mazo de cables y de los tiempos que debería, fíjense que lo estoy poniendo en potencial, debería tardar. Bien, una vez hecho todos estos análisis y el puesto de trabajo diseñado, viene la parte de inversiones, que ya no depende del analista de métodos y tiempo, pero que sí va a acompañar en todo el proceso de armado, donde vamos a armar los centros de trabajo y los puestos de trabajo para que esa línea de producción comience a producir. Una vez armados los puestos, capacitado el personal que va a trabajar, la línea se pone en marcha. Y luego de un tiempo de puesta en marcha, que es el tiempo que necesita el trabajador para ponerse, digamos, en ritmo con el trabajo, el tiempo de aprendizaje de la nueva actividad, recién ahí voy con el cronómetro y mido los tiempos. Y en todas estas etapas existe una retroalimentación. ¿Por qué? Porque el analista, estando al lado del trabajador que está haciendo el trabajo y viendo los inconvenientes que tiene, puede ser que, por ejemplo, determine que ese puesto de trabajo no es todo lo eficiente que pudiera ser y necesita cambiarse. O que una actividad que se hacía en un centro debe pasar a otra porque no se está haciendo bien o porque no se están logrando los tiempos que se necesitan lograr para ese tipo de producto. Inclusive pueden encontrar errores de diseño que lo hacen poco fabricable. Por ejemplo, que un cable sea demasiado corto o que sea demasiado largo y que entonces no tengo dónde enrollarlo dentro del producto. Y si es demasiado corto, tengo que esforzarlo mucho para poder soldarlo. O una plaqueta que tiene componentes muy cerca del borde y que por lo tanto en el proceso de producción esos componentes se me caen y tengo que soldarlos a mano. Hay un montón de cosas que hacen de que de lo que sucede en esa línea de producción, controlada de cerca porque recién arrancó, surgen necesidades de cambio en los mismos puestos de trabajo o en el producto en sí. Por eso es un trabajo
que tiene realmente, es un trabajo apasionante por todo lo que tiene de creativo y por todo lo que tiene de interacción con todos los sectores de la compañía. Bien, vamos a algunas definiciones. Bien, estudio de métodos. Es un conjunto de técnicas orientadas a minimizar el trabajo necesario para producir un bien, aumentando la producción por unidad de tiempo y en consecuencia reduciendo el costo por unidad producida. Entonces, el estudio de métodos es justamente ir a estudiar el trabajo para producir un bien, ¿sí? Ver dónde lo puedo mejorar para de esa manera reducir los tiempos de producción. Y si yo reduzco los tiempos de producción, evidentemente voy a tener una ventaja en costo. Voy a tener menos costo de mano de obra por producto. Y a su vez, si yo tengo una salida, una mayor salida, voy a tener un costo financiero menor porque voy a tener mi materia prima acumulada menos tiempo en el depósito. Segunda definición, estudio de tiempos. Conjunto de técnicas orientadas a medir los tiempos necesarios para realizar un trabajo, registrando cada una de las tareas predefinidas en condiciones determinadas y para el análisis posterior de los datos. O sea, el estudio de tiempos es esas técnicas que nosotros vamos a utilizar para medir el tiempo de trabajo, lo que después vamos a definir como tiempo estándar. Entonces, ese trabajo de estudio de tiempos va a tener una previa al estudio, un análisis, va a tener una toma de tiempos y va a tener una posterior, que es el análisis de los datos. Bien, ahora vamos a la definición de tiempo estándar, que es fundamental y que se la tienen que grabar en la cabeza porque es una definición fundamental en la ingeniería de tiempos y en cualquier industria en la que ustedes vayan a terminar trabajando. Y aparte es una definición llena de significados. Bien, tiempo estándar es el tiempo requerido para que un operario de tiempo medio, plenamente calificado y adiestrado, trabajando a un ritmo normal, lleve a cabo la operación. Bien, fíjense, habla de un operario de tiempo medio. O sea, para medir el tiempo, yo voy a tener que elegir a la persona a la cual yo le voy a medir el tiempo. ¿Sí? En una fábrica puede haber bastante más de una persona realizando el mismo trabajo. Entonces, tengo que elegir la persona adecuada. ¿Y qué significa esto, operario de tiempo medio? Que no tengo que buscar ni al más lento ni al más rápido. ¿Por qué? Porque si yo elijo al más rápido, lo que va a suceder es que como no todos tienen esa misma velocidad, una vez que yo medí el tiempo estándar, todo el mundo tiene que respetar ese tiempo estándar que yo medí, porque es justamente eso, el tiempo estándar definido por ingeniería para la realización de esa actividad, y todos los trabajadores lo van a tener que cumplir. ¿Sí? Entonces, va a haber todos los trabajadores que sean más lentos, no por ninguna clase de vagancia, ni de nada por el estilo, simplemente porque su forma de hacer el trabajo es esa. Su forma honesta de hacer el trabajo no le permite trabajar a esa velocidad. Va a generar en esos trabajadores un cansancio adicional. ¿Qué es lo que vamos a generar con ese cansancio? Que en lugar de producir más, vamos a producir menos. Entonces, por eso tenemos que buscar el operario de tiempo medio. Y ese operario de tiempo medio tiene que estar plenamente calificado y adiestrado. O sea que antes de realizar el trabajo se le enseñó cómo hacer el trabajo. Y sabemos que ese trabajador sus conocimientos son tales que le permiten hacer el trabajo adecuadamente y que ha sido adiestrado en el trabajo durante un tiempo para asegurar de que ya está trabajando a ritmo normal. ¿Qué es la palabra que sigue? Trabajando a un ritmo normal, o sea, no apurándose. Hay una cosa fundamental que después la vamos a volver a recalcar, que es que cuando yo tomo tiempos no tengo que alterar el ritmo de trabajo. ¿Sí? Entonces, el trabajador, cuando uno le toma el tiempo, tiene que trabajar a la velocidad a la que trabaja siempre, ni más lento ni más despacio. Y ahí entra la idiosincrasia del trabajador, de ahí que hay que buscar el operario para medir de manera adecuada, porque siempre tomar tiempo en una línea de producción genera estrés. Genera nervios. Van a revisar cómo trabajo, me van a medir.
Entonces hay trabajadores que tienen tendencia a apurarse porque tienen miedo, entonces se apuran más. Y si yo tomo el tiempo con un operario que se apuró, entonces voy a determinar un tiempo estándar bajo. Y si yo no me di cuenta y ese tiempo estándar bajo lo definí como estándar, a partir de ese momento se va a tener que apurar 8 horas por día y no lo va a poder hacer porque se va a cansar. De la misma manera que está el trabajador pícaro, que cuando le vienen a tomar el tiempo comienza a trabajar más lento. ¿Sí? Entonces, el trabajador tiene que trabajar a un ritmo normal en el momento de realizar el trabajo. De ahí que es importante que la figura del analista de métodos y tiempos no sea tomado como un enemigo, sino que sea tomado como una persona que lo va a ayudar a trabajar mejor, a cansarse y a cansarse menos. Bien, ahora, ¿qué es un trabajador calificado? Dijimos que el trabajador tiene que estar adecuadamente calificado y adiestrado. ¿Sí? Entonces, un trabajador calificado es aquel que tiene la instrucción y las aptitudes físicas e inteligentes requeridas para hacer el trabajo y que ya ha adquirido la destreza y los conocimientos necesarios para hacerlo. Entonces, es una persona que puede aprender el trabajo, que tiene las aptitudes físicas para realizar el trabajo y a la cual la hemos capacitado adecuadamente para hacer el trabajo y la hemos entrenado en el trabajo. Si un trabajador está calificado, sus movimientos son regulares, ¿sí? Adquiere ritmo en el trabajo, reacciona más pronto a las señales. En el puesto de trabajo pasan cosas y el trabajador debe ver esas señales que le da su puesto de trabajo para de alguna manera prever dificultades. Por ejemplo, se me está terminando el rollo de cable, tengo que pedirle al supervisor que me traiga un rollo de cable nuevo. El alicate que estoy usando para cortar el cable cada vez me hace hacer más fuerza porque está desafilado. Todo ese tipo de cosas son señales que el puesto de trabajo me da y que yo, si estoy adecuadamente calificado, me doy cuenta a tiempo y pido mi rollo de cable nuevo antes de que se termine el viejo para no estar 10 minutos parado sin producir porque me quedé sin cable. Ese tipo de cosas se logran si el trabajador está justamente calificado para el puesto de trabajo. ¿Sí? Y la otra cosa es que el trabajador calificado ejecuta su tarea sin forzar la atención y por lo tanto está más relajado. Esto es un poco como el manejar un auto. El trabajador, cuando está adecuadamente calificado, hace muchas actividades de manera automatizada, digamos, de manera casi como si fuera un reflejo condicionado, casi. ¿Sí? Hace las cosas sin tener que estar pensando en que tiene que hacerla. Es como cuando manejamos un auto en la calle, nosotros no pensamos cuándo tenemos que colocar la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Lo hacemos automáticamente mientras estamos charlando con la persona al lado o mirando para afuera, y sin embargo estamos poniendo los cambios en la caja de cambios sin estar pensando en esa actividad que estamos haciendo. Bueno, ¿eso por qué? Porque tenemos una calificación adecuada para realizar esa tarea. Bien, en el proceso del análisis de los métodos de trabajo, utilizamos alguna herramienta gráfica que nos ayuda a entender el proceso laboral. En general utilizamos diagramas de flujo. Diagramas de flujo ya no como los utiliza el programador de una aplicación, de un lenguaje de programación, sino adecuados a el hecho de poder hacer una representación gráfica de la secuencia de operaciones para realizar un trabajo. De esa manera yo puedo analizar y entender cómo es el proceso, ¿sí? Y poder hacer un estudio previo, poder darme cuenta, entender cómo se realiza el trabajo y dónde están los problemas que ese trabajo puede tener. Y si yo lo entiendo, lo puedo mejorar. Si no lo entiendo, nunca lo voy a poder mejorar. Bien, ahora, vamos a hablar de la segunda pata de la cosa. Estuvimos hablando de lo que es el estudio de los métodos de trabajo. Ahora vamos a ver la cuantificación de eso, que es estudiar los tiempos de trabajo. Hacer el estudio cronométrico del tiempo para determinar que ese tiempo estándar que yo les remachaqué tanto, ¿sí?
yo tengo que determinar el tiempo estándar de producción de un producto determinado, de una pieza determinada o de una actividad dentro de esa cadena productiva. Entonces, ¿cómo hago para determinar el tiempo estándar? Bueno, lo primero fundamental es seleccionar el trabajo que voy a estudiar y las circunstancias particulares en las que se realiza el mismo. En tal línea de producción, en tal horario, con tanta gente, personal masculino, personal femenino, y todo aquello que está relacionado con el trabajo que tengo que estudiar. Luego, evaluar los métodos de trabajo. ¿Sí? ¿De qué manera se está haciendo este trabajo? Este trabajo se hace así, 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 se usan estas herramientas, se usan estas otras, se hace este paso, se hace este otro. Bien. Luego que evalúo la forma en que se está haciendo el trabajo y eventualmente introduzco las mejoras que considero pertinentes, realizo un análisis del trabajo y lo descompongo en operaciones o elementos. ¿Qué es esto? El trabajo global lo voy dividiendo en partes. Por ejemplo, en esta materia en particular y en este tema en particular, en condiciones no coronavirus, sino en condiciones de clases presenciales, nosotros lo que hacemos en clase con los distintos equipos de estudiantes es armar un conjunto de tornillo, resorte y 2 tuercas, donde lo que hay que hacer es simplemente tomar el tornillo, colocarle al resorte, ajustar una tuerca hasta que la distancia con la cabeza del tornillo sea de 25 milímetros y luego ajustar una segunda tuerca, reajustar la posición y colocar eso en una bandeja de elementos terminados. Bien. Entonces, ese trabajo lo divido en 4 operaciones. Operación 1, tomar tornillo, colocar resorte. Operación 2, tomar tuerca, enroscarla, medir que esté a 25 milímetros. Operación 3, colocar segunda tuerca, enroscarla, corregir la medida y depositar el producto terminado. Un trabajo más largo lo descompuse en 4 operaciones en este ejemplo. Y lo que voy a hacer, por supuesto, es medir el tiempo de cada operación y determinar el tiempo estándar de cada operación. Así, el tiempo estándar de la pieza completa va a ser la suma de los tiempos estándares de cada una de las operaciones que intervinieron en la realización de la pieza. Bien, luego de que tengo todo analizado y preparado, voy y selecciono mi operario medio. Aquel operario medio que no es ni el más rápido ni el más lento, que trabajando a un ritmo normal, que estando adecuadamente calificado, va a llevar a cabo el trabajo. Y luego que está todo hecho, eso, ejecuto el estudio de tiempo. Me voy con el cronómetro a la línea y me pongo a medir los tiempos de cada una de las operaciones que conforman en conjunto ese trabajo. Bien, aspectos prácticos. Primero, evidentemente pasa algo parecido a lo que vimos en mediciones. Yo, para calcular el tiempo estándar, también voy a tener que medir varias veces, como en mediciones tomaba varias mediciones y calculaba el valor más probable. Cuando voy a calcular un tiempo estándar, lo que voy a hacer es medir el tiempo varias veces. ¿Cuántas veces? Y está tabulado, ¿sí? En los manuales, ¿sí? En la documentación, en los libros de ingeniería de método, de acuerdo al tipo de trabajo y determinadas fórmulas estadísticas, se determina cuánto es la cantidad de muestras óptimas que yo voy a tener que tomar de mi medida de tiempo estándar, ¿sí? ¿Cuántas veces voy a tener que ir a medir esa actividad? Esos son criterios prácticos que están dentro del acervo de conocimientos del analista de métodos y tiempos. Después, algo fundamental es que la toma de muestras no altere el trabajo. Que yo cuando me voy con mi cronómetro y mi tablita a medir en la línea de producción los tiempos de trabajo, que esa actividad no me afecte lo que estoy midiendo. Si el operario se apura porque tiene miedo, entonces mi toma de muestra está alterando el trabajo, porque va a trabajar más rápido. Si yo, en lugar de colocarme lejos del trabajador para no, de alguna manera,
intimidarlo a la distancia, a una distancia donde pueda tomar el tiempo sin estar, digamos, con el aliento en la nuca del trabajador, voy a lograr que el trabajador trabaje más cómodo y de esa manera que esté más dentro de su ritmo normal. Entonces, tener mucho cuidado en que mi estilo de tomar la muestra no afecte el ritmo del trabajo y por ende que el tiempo que yo mida no sea el verdadero. Evaluar inconsistencias. ¿Qué es esto? Supóngase que el criterio para cantidad de muestras me dio que yo tenía que medir 20 veces, ¿sí? Pero resulta que en la vez número 15, justamente en ese momento el operario estornudó. Y entonces, esa operación que venía tardando, no sé, 15 segundos, 16 segundos, 14 segundos, 17 segundos, 19 segundos, 14 segundos, resulta que le tardó 37 segundos porque estornudó. O le sonó el celular, o lo llamaron, o alguien vino a preguntarle algo. Hay un montón de cosas que hacen de que tal vez un tiempo dentro de esos 20 que tomé se dispare y sea un tiempo que nosotros lo vemos y que no es razonable con todos los demás. Entonces, en el momento de sacar el promedio de los tiempos tomados, que va a ser mi tiempo estándar, el promedio de las mediciones que tomé, ¿sí? Evidentemente, si hay algún valor que no es consistente, no lo tomo en cuenta. Entonces, si yo tomé 20 mediciones, entonces para promediar yo tendría que sumarlas y dividir por 20. Pero si resulta que hay un par de mediciones que son inconsistentes porque dieron muy altas, ¿sí? Porque dieron raras, entonces yo las descarto y mi promedio lo hago con 18 mediciones y por lo tanto dividiendo por 18. Siempre el resultado final tiene que ser el promedio luego de haber descartado las inconsistencias. Y las 4 palabritas claves que siempre hay que tener a la hora de medir tiempos son seleccionar que el trabajo que va a ser objeto del estudio. ¿Qué más? Registrar todos los datos relativos a las circunstancias en que se realiza el estudio. Entonces, seleccionar el trabajo, registrar todo el entorno laboral en el cual vamos a hacer el trabajo. Siguiente, evaluar los datos registrados, los detalles de los elementos para ver si se está utilizando el método adecuado, si los movimientos, si el puesto de trabajo está ergonómicamente diseñado, ¿sí? Y entonces ver qué cosas puedo eliminar de esa actividad o puedo mejorar en esa actividad antes de tomar un tiempo que después si lo cambio, la forma de hacer la actividad lo voy a tener que tomar de vuelta. Y por último, medir. Entonces, selecciono, registro, evalúo y después sí, agarro el cronómetro y me voy a medir el tiempo que me llevó realizar el trabajo. Bien, a los que les interese el tema, ahí les dejo una página web que está muy buena, donde hay muchísima información sobre ingeniería de métodos y sobre estudio de métodos y tiempos, que es esta, www.ingenieriaindustrialonline.com. Bueno chicos, eso es todo y muchas gracias.